Y en articulación intersectorial e intergubernamental, ya el gobierno regional este año o a partir de del 2017 ha emitido una ordenanza regional, que es la 005-2017, donde declara prioridad pública regional la lucha contra la DSI y la anemia en la región Puno. La idea es que esta ordenanza se empiece a operativizar, porque puede ser muy interesante tener una ordenanza, pero si esta ordenanza no está acompañada de un tema de presupuesto, todo queda ahí. Entonces la idea es implementar esta ordenanza regional. Lo otro es que se tiene un plan regional y un plan de contingencia para la reducción de la anemia y DSI. Se ha establecido las jornadas regionales de lucha contra la anemia y hay una articulación estrecha con la Dirección Regional de Educación, con el MIDIS, con el Ministerio de Vivienda y las universidades para el tema de anemia. Y la última presentación, estas son las fechas que ellos han establecido para las jornadas regionales contra la anemia. ¿Eso qué significa? Que para el mes de mayo, este domingo están iniciando por toda una semana intensiva a nivel regional para que se realicen las jornadas regionales contra la anemia. Entonces, ellos a partir de marzo hasta noviembre han establecido las jornadas ya con fechas establecidas. ¿Eso qué significa? Que el personal no puede pedir permisos, no puede salir de libres en esa semana, porque justamente lo que se busca es cerrar brechas, asegurar que los niños reciban todas las prestaciones. Y la meta que estamos apuntando a raíz de esta jornada es cumplir las metas que tenemos establecidas en los indicadores multisectoriales. Y una de ellas es la meta que a noviembre, o a julio mejor dicho, que el 80% de los niños en la región Puno entre 4 y 5 meses inicien la suplementación de hierro en gotas para la prevención de la anemia. Siguiente. Estas son algunas evidencias fotográficas que nos ha enviado la DIRESA, las jornadas regionales que ya se ha establecido a nivel regional, la reactivación o la conformación de las instancias de articulación local y también el lanzamiento regional del inicio de las visitas domiciliares que se desarrolló el 3 de mayo en la región Puno. Entonces hay un trabajo arduo que se está haciendo en la región Puno y esto es producto del informe que ha emitido la Dirección Regional de Salud. Muchas gracias. Agradecemos a Beatriz Quispe-Quille que nos ha dado información desde el MINSA. Bueno, con esto cerramos una primera etapa donde desde el gobierno central a través del MIDIS, del MINSA y del MEF nos han dado cuentas de los indicadores, las cifras, algunos desafíos que se plantean en materia presupuestaria y las acciones y estrategias que se vienen encaminando para combatir la anemia. Pasamos a una segunda etapa donde vamos a tratar las percepciones de estas estrategias, de estas acciones, desde instituciones de la sociedad civil y organismos internacionales que ven el tema de salud. Invitamos al doctor Rubén Mayorga Sagastume, representante, al doctor Luis Gutiérrez, que es consultor nacional en salud, niñez, familia y comunidad, entendemos de la Organización Panamericana de la Salud, aquí en nuestro país. Agradecemos la presencia, además que sabemos que hay un trabajo muy importante que hacen aquí en nuestro país. Desde hace 2 años, además de la cooperación a nivel nacional del Ministerio de Salud y otros sectores, tiene a las regiones de Puno, Amazonas y Loreto como sujeto, digamos, de cooperación técnica. Yo no voy a hacer una presentación de los datos, más bien voy a animar a la duda, a la pregunta e incluso a no estar de acuerdo con la presentación y con la discusión, haciendo cuenta que en primer lugar ya creo que para todo el mundo, para todo el Perú, es claro que la anemia es un problema. O sea, ya está posicionado el problema de la anemia, pero tampoco hay que perder de vista de que hace muchos años, por ejemplo, era un problema el yodo, la deficiencia de yodo. Y la deficiencia de yodo marcaba un cuadro terrible en los chiquitos, en los recién nacidos. Y se expresaba hasta en los adultos, en los niños, con tremendos bultos, que se llamaba el coto. ¿Se acuerdan, no? Del coto. Eso es ya histórico. Y hay una ciudad, hay un pueblito de Arequipa que se llama Cota Huasi. ¿Por qué? Porque ahí observaban que la tiroides se agrandaba muy grande. Y eso se ha controlado y casi eliminado la deficiencia de yodo con la sal yodada, ¿no? Y actualmente el Ministerio de Salud hace la vigilancia de la sal yodada y la prevalencia en algunos sitios, pero ya dejó
de ser un problema la deficiencia de yodo. Y cuando hablo de yodo, ¿por qué yodo? Porque yodo es un micronutriente y el hierro es otro micronutriente. La pregunta, con la administración de la sal yodada, ¿desapareció el problema de la infancia? Con la disminución dramática que puede ser, y estamos convencidos de la anemia, ¿desaparece el problema de la infancia? Entonces, yo tengo una presentación donde queremos discutir de que, por ejemplo, la anemia se instala como una necesidad, como un determinante del desarrollo de los niños, pero el desarrollo de los niños es más amplio, no solamente es anemia, y que si en este momento es un problema, sí es un problema. Ya vamos a ver. Siguiente, por favor. Entonces, la primera cosa que tenemos que compartir es el curso de vida. Ya lo dijo el doctor, desde no entender el curso de vida, no entender de dónde venimos, no entender el curso de vida, y podemos empezar por la mujer gestante. La mujer gestante que está controlándose el control prenatal, que le están evitando en el primer trimestre infecciones urinarias por el un control adecuado. Además está tomando ¿qué? Sulfato ferroso. Ah, qué bien. Se está haciendo el control prenatal, llega al parto, y en el parto, en los hospitales o donde se atiende un buen parto, le ligan el cordón umbilical cuando deja de latir. ¿Y cómo? Sí, cuando deja de latir. ¿Qué significa? Porque la placenta actúa como un corazoncito que le va insuflando al niño, al recién nacido, sangre. Entonces, porque si le cortan rápidamente, hay una gran cantidad de sangre que el niño no recibe. Y ahí por eso los problemas en los 4 o 5 meses de anemia. Entonces seguimos con el curso de vida, ¿no? Seguimos con el curso de vida, seguimos con el niño que está con lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, porque es barato, bueno, bonito y es altamente saludable. Y después sigue con la lactancia materna, con alimentación complementaria, y dentro de la alimentación complementaria con alimentos ricos en hierro. Lamentablemente, para poblaciones pobres, digamos, decir alimentos ricos en hierro, carne, no es la carne, ¿verdad? Es sangre también. La sangrecita, que acá en ciertos lugares es caro, la sangrecita es uno de los principales vehículos del hierro. Entonces, curso de vida. Los conceptos básicos vamos a pasar. Siga nomás. Siga, la siguiente. Ya. Nosotros, para ubicar a la infancia y para ubicar el tema que nos estamos preocupando todos, es entender el curso de vida. Y el ejemplo de la madre, eso acude. El ejemplo, por ejemplo, en Puerto Rico había una gran deficiencia de ácido fólico. Y entonces eso se manifestaba como que niñitos recién nacidos tenían problemas del cierre del tubo neural, labioleporinos, tenían por deficiencia de ácido fólico. Y entonces comenzaron toda una campaña que sigue hasta ahora, donde todos consumen ácido fólico. Uno llega al aeropuerto, las tarjetitas de ácido fólico. Dramática fue la disminución de malformaciones congénitas y de defectos del cierre del tubo neural. ¿Qué pasó para eso? Visibilizar el problema. El asunto, la primera pregunta que tenemos es, ¿realmente estamos visibilizando el problema o estamos diciendo que hay anemia? Y estamos diciendo que hay sujetos hipotecados como ciudadanos para el futuro. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la simple comparación que le sirvió a Arequipa de ver una trama neuronal pálida, ¿no? 2 rayitas a una trama neuronal muy fuerte, era la diferencia de un niño anémico y un niño no anémico. Y eso tiene que ver con funciones intelectuales superiores. Entonces, seguimos, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos del niño, el otro concepto que queremos compartir, sigue, por favor, es el recorrido, sigue. Es el recorrido que han tenido los niños, ¿no? Desde ser invisibles socialmente. Acuérdense que en Roma, cuando tenía muchos niños, se abandonaba a los niños en la puerta de la casa, o era captado por otra persona o moría. Después ha pasado todo un periodo
de que los niños son en función de los adultos, necesitan los chiquitos, son objetos de protección. El día de hoy, el niño y niña es sujeto de derechos. Solo que el niño y niña menor de 3 años no pregonan ni dicen sobre sus derechos. Entonces los padres, las redes sociales, los políticos abordan sobre los niños como sujetos de derecho. Seguimos. Sigue. ¿Qué podemos hablar cuando hablamos de anemia cuando encontramos esto? Yo no voy a ninguna cifra. El niño no solamente es desnutrición y anemia, por favor, acá está la anemia, no es. Hay un montón de factores que están relacionados también con la anemia. Infecciones, diarreas, parasitosis, es todo. Seguimos, ponemos el ejemplo siguiente. ¿Qué hacemos? Ahí nomás. ¿Qué hacemos cuando el chiquito no tiene anemia? Muy bien, ya sé, y cuando vemos esto de mi tierra, porque yo soy de la región Aymara, señor Hualiquesquito, usted es de Juliaca, o sea, muy bien. Mire, esto es de mi tierra de hace años. Mire, esto es. Puede no existir anemia, pero existe esta realidad, ¿no? Ya se aproxima el friaje, ¿no es cierto? Entonces, parte de la cultura es ver ganadito que se muere en la altura, pero también son niños que se mueren, ¿no? Entonces, vimos también, hasta ahora vemos, niñas cuidando niños, especialmente niñas, hipotecando su infancia y cuidando a niños. Y tenemos entonces, sigue. Sí, estos casos, ¿no? Estos casos del anterior, por favor, que niños de 3 años mueren en incendio, y eso se ve en ciudades acá, se trasladan a las grandes ciudades, miren, se trasladan a las grandes ciudades para tener un trabajo en las casas, ¿no es cierto? Y como no son sujetos, de repente, no tienen la oportunidad de entrar a Ucuna más, entonces dejan a sus hijitos al cuidado de otros hijitos y vemos esto. Entonces, toda esa problemática de la infancia nos hace ver, seguimos, que tenemos ahora, en este momento, un nuevo marco de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, de organizaciones civiles, es el marco del cuidado cariñoso y sensible, que tiene un componente buena salud, nutrición, atención receptiva, protección y seguridad y oportunidades. Eso no es el motivo de esto, pero acá en nutrición adecuada uno de los puntos es anemia, pero no con la anemia vamos a resolver todo el punto, ¿no? Todo el abordaje de la infancia. Entonces, esta es la población de Puno, ya lo mencionaron, seguimos. Estas son las prioridades regionales de Puno que ya fueron omitidas hace 2 años, y miren, la desnutrición y anemia surge como la primera. Este es un mapita donde grafica muy bien la tendencia que hubo entre el 2007 y 2018, y Puno bajó 8.2%. Puno, a comparación de fue la región que más disminuyó. Y cuando se pregunta a la gente por qué disminuyó, no hay una percepción muy clara por qué disminuyó. Sí aumentaron las sesiones demostrativas, aumentaron el involucramiento de varias, pero hay otra cosa que es técnica también. Cuando uno tiene muy alto el problema, es bien fácil bajar. O sea, es más rápido bajar. Cuando uno llega a un nivel, digamos, en la anemia, como 30, es más difícil, como el caso de Arequipa, que no logra descender lo que había descendido en un año. Cuando mostramos este mapa, mostramos las diferencias que han habido en el Perú en el abordaje de la anemia. Por ejemplo, en el caso de Arequipa, hubo en un año un descenso de 10 puntos en toda la región. Y cuando preguntamos, ha sido una labor de salud con los gobiernos locales y a través de visitas domiciliarias. Y las visitas hacían al inicio enfermeras con promotores y luego promotores. Pero más allá de eso, en la región de Arequipa se reunieron 48 veces en un año todas las redes de salud, 48 veces, o sea, casi eran semanales,
¿Por qué se reunían? Muy bien. El día de hoy, ¿cómo está tu cobertura? ¿Se ha captado a todos los niños? No, apoyo. ¿Cómo está? Entonces, la labor del gobierno regional de Arequipa fue importante en insumir algunos recursos para facilitar, digamos, las visitas domiciliarias, el despistaje, etcétera, etcétera. Entonces, yo solamente para discutir, quería traer en este momento, se ha dado, como muy bien lo mencionó de Economía, un aporte de 50 millones de soles para las visitas domiciliarias. Pero cuando hablamos de trabajo comunitario y cuando hablamos de visita domiciliaria, una de las cosas que yo me sorprendí y aprendí en Pucallpa hace una semana fue que no sabemos analizar la realidad del distrito. No sabemos. Pensamos que cuando se habla de promotores que van a hacer la visita domiciliaria, todavía estamos pensando que va a haber un proceso de identificación de promotores, de capacitación de promotores, de hacer un manualito para que tengan algún contenido, de hacer las visitas, de monitorear las visitas. ¿Cuánto tiempo más o menos? 6, 8 meses. Todo ese proceso para iniciar las visitas. Pueden iniciar desde el principio, hasta que se acostumbre la familia que llega una persona diferente. ¿Y qué pasó en Pucallpa? En Pucallpa, el grado 1 y el grado 2 de Pronoví, vamos a hablar del grado 1. El grado 1 de Pronoví es conducido por promotoras a los niños menores de 3 años, de 0 a 3 años. ¿Y qué hacen estas promotoras? En los lugares más pobres, estas promotoras hacen visita domiciliaria. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 10 años o más. Entonces, ¿qué hacen en la visita domiciliaria? Tienen 8 familias, cada promotora tiene 8 familias, de 0 a 3, 8 familias. La visita dura 1 hora y media en cada familia. Como son promotoras de educación, todo el componente está relacionado a desarrollo infantil y aspectos educativos, ¿no? Pero hay en la ley de estas, habla de aspectos de salud, y ellas piden ser capacitadas para que ellas puedan ser soporte en la parte de anemia y de nutrición, y nadie las había contactado. Cuando vemos el número, ¿cuántas son? 580. 580 que promotoras, y es toda una red. Es promotoras del ciclo 1, ellas tienen docentes coordinadoras. Entonces, van a contratar, van a dar ¿no? Pero presupuestalmente, y acá Jessica podría verificar, las promotoras del ciclo 1 y ciclo 2 reciben, las de zona urbana, 500 soles, y las de zona rural 700 soles, hace años. Eso no es parte de los 50 millones. Entonces, ¿no sería bueno capacitarlas? Si están en los lugares más pobres y están vinculando, ¿no sería incorporarlas? O sea, lo que falta en metodologías de abordaje a nivel local es realmente hacer un ejercicio multisectorial de qué cosa tenemos. No todos van a ir a hacer una visita domiciliaria. Primero, ¿quiénes están yendo? ¿Y cómo les está yendo? Y segundo, ¿qué es lo que falta? Y a lo que falta, sí, debería haber un proceso de capacitación rápido y de involucramiento total. Pero esta visita domiciliaria debe ser focalizada especialmente a los niños que tienen el problema, a las familias. Y en esta visita domiciliaria, si al principio yo entré con infancia, no solamente, por favor, la parte si las gotitas, el jarabe o la chispita, sino el abordaje total del niño, porque hay esa posibilidad de tomarlo totalmente al niño, ¿no? Eso en la parte de visitas domiciliarias. Y en la parte de aporte multisectorial, la participación de todos los actores. Y allí es clave. En Loreto hicimos una experiencia en el distrito de Mazán. En el distrito de Mazán, el alcalde es el que convocaba a todos los sectores y actores, y cada uno, desde lo que podían, programaba algo. Y para finalizar,
yo quisiera compartir, digamos, en aquella oportunidad, el sueño de los que tenían Mazán. Mazán tiene más o menos 26.000 habitantes, queda 1 hora de Iquitos, ¿no? Y solamente se llega por el río. Y el sueño de Mazán era, muy bien, que todos los niños, pero todos los niños de Mazán y sus 17 comunidades, muchas Ashuat, de sus comunidades, tengan la posibilidad de tener el crecimiento de control, el control de crecimiento y desarrollado plus, que es plus, que tengan también su detección de hemoglobina, ya sea en el servicio o en su comunidad. Que por ejemplo, que los insumos están garantizados, porque en este momento creo que en ninguna parte del Perú ya es problema de plata, ya no es, ni de insumos, tampoco es eso, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. La segunda, que en las escuelas, desde los chiquitos, estén haciendo canciones, problematicen, canten cuáles son los alimentos ricos en hierro. De repente no tienen, pero tienen que saber de qué es lo ideal. Y cuando no tienen, qué cosas se puede hacer. El actor, el MIDIS ahí es importantísimo en Mazán. Entonces hay mucha gente que ha encontrado un espacio también de protección en los lugares ¿no es cierto? Y por ejemplo en ese lugar el sueño era ampliar a 3, 4 cunamás adicionales, ¿no? Adicionales, porque los chiquitos están mucho más horas, que es una edad muy crítica de 0 a 3 años. No sé si hay una más y sí, sigue. Ya, no, el resto era para caracterizar la familia, todo eso, y lo que han dicho no vamos a repetir, ¿no? Pero en síntesis, yo creo que ya en la parte, digamos, de números, de datos, de la parte de economía, de todo, ese ya... ¿Qué país no quisiera tener? Pero eso no es suficiente, ¿no? Creo que se necesita, digamos, posicionar y en el territorio, ya sea en el nivel regional o local, abonar con metodologías. Y vamos a recordar que las poblaciones indígenas ya tienen 2 palabritas, ¿no? Territorialidad, territorio y multisectorialidad. Y en ese sentido, creo además el rol que está jugando, de repente, ustedes lo conocen, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, el control, la difusión y el apoyo que debería tener la mesa para que a nivel local pueda posibilitarse, digamos, las reuniones tan ricas que hay a nivel nacional, ¿no? Pero eso también es cuestión de recursos, ¿no? Y eso es, entonces, y hay otro elemento que ya debería, como es una urgencia, y usted dijo una epidemia, no sé, creo que vincular con la Defensoría para que vea el cumplimiento de cada uno de nosotros, ¿no? Porque, y aspiraríamos que usted convoque otra reunión en Puno, donde toditos los congresistas de Puno estén, porque es un problema en ese caso de Puno, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nada más, pues. Muchas gracias al doctor Luis Gutiérrez y bueno, estamos avanzando. Agradecemos por su presentación y seguidamente con el señor Federico Arnillas, más presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Muchas gracias por estar aquí presente. Miren, la verdad que buena parte de las cosas que se han dicho son las mismas que tengo yo. Entonces, porque lo que hacemos en la mesa, y gracias Raúl por el comentario, es ser un mecanismo donde actores del Estado y la sociedad civil se reúnen, y digo porque nuestro rol no es ser ni Estado ni sociedad civil, sino el facilitador del diálogo entre las partes. Y creo que lo que estamos viendo ahora es eso, es una construcción. Y anoche cuando reflexionaba sobre la invitación, yo decía por dónde entrar, ¿no? Y me parecía interesante mirar Puno como caso de aprendizaje, ¿no? Porque de repente digo algo que
puede ser que llame la atención al final. Pero estamos frente a viejos y nuevos problemas que se vienen combinando, y creo que el núcleo del problema es malnutrición. Y lo que nos ha venido pasando es que siempre hemos mirado como por pedazos. Probablemente la herramienta más importante que tenemos como país para ver política pública, y en este caso de malnutrición, es la ENDES. No hemos tenido históricamente otra. Entonces se me ocurrió echarme a mirar cómo estaban nuestras ENDES, nuestro pasado, ¿no? Y la verdad es que el tema de la malnutrición lo hemos ido viendo como por pedacitos. Pero anemia, por ejemplo, está desde el 86. O sea, la ENDES del 86, perdón, la del 86 todavía, ven, ya me estoy equivocando. La ENDES del 86, vamos un poquito más adelante. La ENDES del 86 ya hablaba, ¿no?, y se preocupaba sobre todo del tema de la desnutrición crónica, y vinculaba el escenario de la desnutrición con el efecto, con la situación económica, macroeconómica y la seguridad alimentaria. Es bien interesante, ¿no? Vale la pena mirar qué hay detrás de los problemas, en este caso de malnutrición, llámese desnutrición crónica, llámese anemia, o llámese, ¿cuál es el nuevo nombre de la malnutrición? ¿Saben o no saben? Obesidad. Fíjense que es interesante porque resolvemos un problema y de repente agravamos otro. Entonces hay que tener una estrategia que a la vez que resuelve un problema agrave otro. Esta es la ENDES del 96 y he marcado sin anemia, y la columna es niños con anemia. Entonces, ¿cuántos hay sin anemia? Y lo que vamos a encontrar, ¿no?, es que el porcentaje de niños sin anemia sube conforme crece la edad. Y lo que estamos viendo acá es algo que hemos, entre comillas, redescubierto, ¿no?, recientemente, porque hemos cambiado la estrategia frente a la anemia. O sea, hemos pasado, y Walter lo decía al principio, no de pensar en cómo curamos, ¿no?, a los chicos que están con anemia, sino más bien cómo evitamos, ¿no?, que los chicos tengan anemia. Y ese cambio de estrategia es fundamental. O sea, en los últimos 2 años se ha venido problematizando la manera como estábamos enfrentando el tema de la anemia, que dicho sea de paso no veíamos como problema sino hasta hace poco. Antes era desnutrición crónica, ¿no? Entonces hemos visto la desnutrición crónica y enfrentamos la desnutrición crónica y nos fue bien, la bajamos. Vimos anemia cuando se le llamó la atención sobre que hay anemia, y se armó un grupo de trabajo en la mesa, ¿no?, que decía, oigan, no solamente hay desnutrición, no, está bien, hay que seguir combatiendo la desnutrición, pero hay que ver la anemia. Y costó, ¿eh? Nosotros hemos calculado que toma más o menos 7 años que un problema se convierta en política pública. Ahora se habla del padrón nominado, ¿no es cierto? Pero hace 16 años no podíamos hablar de eso. No había. Cada municipio daba su propio certificado de nacimiento, no había un sistema integrado, las niñas y niños no tenían documento de identidad. Si le pregunta a los sectores cuál es el número clave para poder hacer el seguimiento, ¿qué nos van a decir? DNI, ¿no es cierto? O sea, hoy día podemos tener un sistema de monitoreo porque los niños tienen DNI. ¿Cuándo discutimos en la mesa entre Estado y sociedad civil que se requería el CUI, el Código Único de Identidad, el 2002? ¿Cuándo se asignó el primer sol, ¿no?, para que de manera regular empezáramos a tener DNI para todas las niñas y niños? 2008, no 2009. 2008 se empezaron a asignar los programas presupuestales, se puso un sol para, ¿no?, para que los niños y niñas tengan DNI, con lo cual tenemos una plataforma que nos permite hacer el seguimiento nominalizado de las niñas y niños. Cuando la desnutrición crónica la tomamos en serio como política pública?